Salvador. A continuación, si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la Agencia Salvadoreña de Noticias, bajo la dirección del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Buenas noches, El Salvador. Hoy es viernes 7 de enero. Comenzó a correr el nuevo año y con ello el tiempo que va raudo, que va veloz. Buenas noches, amigos. A través de Tigo, Canal 25, Claro, Canal 26. Cobertura, gracias a Dios y la tecnología, de cada pulgada, de cada centímetro del territorio salvadoreño. Y Canal Claro 146, la señal internacional de TVM y de su servicio informativo Ahora. Gracias por su sintonía. Hoy viernes terminamos el ciclo de microentrevistas que arrancaron desde el lunes y hoy vamos durante la primera media hora porque de 8:30 a 9 viene también los deportes y al final la crónica con José Andrés Hernández. Cerramos hoy el viernes con la entrevista ¿qué ha pasado o qué está ocurriendo con el Partido Arenas? Y en la semana que termina, otros dos, un alcalde del departamento de Cuscatlán y la coordinadora departamental de Aguachapán, dijeron no más al partido tricolor. José Andrés viene en este momento y pues con la pregunta acostumbrada, ¿qué está pasando, José Andrés, con el Partido Arena? Desafortunadamente, don Raúl, hay una minoría que está bien organizada, está bien enquistada en la dirección del partido en el que yo estuve y participé, y no sueltan el control, y es lamentable porque yo no lo digo con el afán de dañarlos, pero deben de entender que las bases ya no los quieren. Son personas que quedaron acostumbradas desafortunadamente a desacreditar al funcionario público, porque son personas, creo que esa es su forma de vida, viven de la política. Claro. Y no viven para servir. Eso fue lo que a nosotros nos fue cerrando el camino. Nosotros llegamos con todo ese espíritu de servicio, de querer sumar, de querer integrar esfuerzos, y de hecho lo hicimos, don Raúl. Creo que usted recordará cuando nosotros asumimos ese reto que nadie asumía en aquel momento. Sí. Y lo digo con mucho respeto, algunas de las personas que me han criticado ya eran funcionarios públicos, pero no asumieron ese reto de buscar sacar adelante el desarrollo del municipio de Mexicanos para las elecciones del 2015, y esa fue la prueba de fuego nuestra. Lo digo con mucha humildad, para honra y gloria de Dios. Alcanzamos un número de votos que nunca en la historia antes se habían alcanzado. De hecho, hasta este momento no se han alcanzado para elecciones municipales. Fue un equipo, ¿verdad?, que lo integramos varias personas. Los líderes de las diferentes comunidades en aquel momento se integraron. Mexicanos atravesaba una crisis con el tema de desechos sólidos, lo cual venía a poner en riesgo la integridad, la salud física de nuestros adultos mayores, de nuestros niños y de todos los hermanos salvadoreños que habitan en Mexicanos, que habitamos en Mexicanos. Y ese reto, pues ahí está el resultado, alcanzamos casi 24,000 votos, pero no logramos llegar a la alcaldía. Yo no digo que perdí, al contrario, gané mucha experiencia, aprendí muchísimo. Fue cuando entró por primera vez en historia la modalidad de los consejos plurales, don Raúl. Correcto. Que nunca había existido antes en historia de El Salvador, si no me equivoco.
Y de esa manera, pues, al día siguiente de las elecciones, nosotros ya estábamos de regreso en el territorio. ¿Por qué? Porque queríamos cambiar la forma de hacer política. Queríamos hacer cosas diferentes, cosas que normalmente un político tradicional no hace. Normalmente, después de una contienda electoral, don Raúl, la persona pues se pierde, ¿verdad? A ciertos funcionarios que... Causó malestar. Incluso cuando se propuso que se eliminara el bono. De acuerdo, sí, yo recuerdo esa propuesta que fue muy buena también. Nosotros lo que hacíamos, don Raúl, era trasladarlo en obras y tratamos de visualizar parte de ese esfuerzo a través de nuestras redes sociales. No alcanzamos a subir todo, don Raúl, porque hay necesidades que no las podemos subir. Yo siempre he dicho, las necesidades son más grandes a veces que los recursos que podamos tener. Totalmente de acuerdo, en un país tan pobre como el nuestro. En un país tan pobre, y nosotros no lo hacíamos con el afán de miren, aquí estoy haciendo esto, sino que tratar de rendirle cuentas a la población y tratar de visibilizar lo que Dios nos permitía hacer. Todo lo contrario a lo que normalmente hace un político tradicional. Creo que El Salvador está para cosas grandes, don Raúl. Totalmente. Nosotros dejamos de ser funcionarios a partir del 1 de mayo de este año. Y volvimos a lo que sabemos hacer, trabajar. Y volvimos a los sectores donde usted se ha dedicado, un profesional exitoso de la comunicación. En mi caso, a la industria de los alimentos, donde yo me crecí con mi familia. Pero eso no nos alejó. Siempre nos mantuvimos cerca del territorio, escuchando y viendo de qué manera podemos integrar esfuerzos y llevar soluciones. Queremos ser parte de la solución de los problemas. Yo siempre he pensado que nosotros debemos de ser una oposición propositiva y constructiva. Totalmente. Que aporte soluciones a los grandes problemas de El Salvador. Es decir, José Andrés, por lo que percibo y entiendo y comprendo, lastimosamente, casi es la historia calcada de los partidos políticos, la cúpula se encierra en su mundo, oye nada más aquellos consejitos que le murmuran al oído, y hay una frase de un buen compañero suyo y mío, amigo, que siempre dijo, y es una frase desde luego de un pensador, que en política los enemigos están adentro y los amigos están afuera. Mire, parece mentira, pero es una realidad. Es increíble, o sea, yo lo viví, don Raúl, en el proceso de las elecciones internas para las últimas elecciones. Yo salí segundo en el municipio. Yo mantengo la comunicación. De alguna manera seguimos llegando a sus comunidades, viendo de qué forma podemos aliviar y apalear un poco los problemas que aquejan a muchas personas. Usted recordará, don Raúl, nosotros hemos logrado construir, con el apoyo de todos los hermanos que viven en diferentes municipios, varias calles que estaban olvidadas, que no eran calles, perdón, parecían quebradas, don Raúl, donde nuestros adultos mayores se tropezaban con su bastoncito, donde no había comunicación, no había desarrollo, don Raúl. Sí. Ahora, gracias a Dios, en esas comunidades, doña Juanita tiene una tienda, doña María tiene una pupusería, en la iglesia llegan más feligreses a escuchar la palabra de Dios. Nuestros adultos mayores ya no se tropiezan, logramos llevar desarrollo y debemos de entender algo. Yo siempre lo pongo de ejemplo: ningún gobierno en el mundo, ningún gobierno democrático en el mundo produce y genera recursos, no producen dinero. No, los gobiernos no producen nada. Lo producen los sectores, sí. Los diferentes sectores que integramos la sociedad, sectores productivos que muchas veces en la realidad de nuestro país han sido sectores olvidados. Y en este momento, don Raúl, estamos pagando las consecuencias. Estamos viendo lo que cosechamos. Sembramos donde tal vez debimos de haber sembrado, pero sin haber olvidado, don Raúl, al emprendedor, al soñador, al pequeño y al mediano. Esos son los que más sufrieron, que son los más golpeados. Que sostienen la economía de nuestro país, que dinamizan la economía de nuestro país y que son la mayor fuente generadora de empleo de nuestro país. La micro y pequeña empresa. Es correcto, don Raúl. Y yo vengo de ese sector. Lo conozco muy bien. Y le puedo poner de ejemplo. En el pasado se tomaron decisiones muy malas. Meter en un mundo globalizado a competir a nuestros sectores productivos con grandes economías, como por ejemplo la del uno de los hermanos mayores de la región, y me refiero a México, un tratado de libre comercio en desigualdad de condiciones en su totalidad. Sacrificamos al pequeño y al mediano por proteger al grande.
y se nos olvidó que el pequeño y el mediano son la mayor fuente generadora de empleos en El Salvador. Totalmente diferente, don Raúl, y se lo pongo como ejemplo también al Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos. Un tratado mucho más transparente. Un tratado donde Estados Unidos le dijo a los países de la región o se ponen de acuerdo o no hay tratado. Sí. Pero vemos el resultado que pasó con México. ¿Qué pasó? Hoy vemos a un gobierno que hay que reconocer está preocupado, que queremos reactivar de nuevo el agro, pero debemos de hacerlo de una manera responsable, don Raúl, donde no vayan a existir los privilegios de proteccionismo, que fue el error que se cometió en el pasado. Hablando de ese tema, José Andrés, hay un rubro en el país que todos los años la Asamblea, esta nueva Asamblea no ha sido la excepción, 250 millones más para subsidio, 300 millones en el pasado, 250, es decir, hemos venido y se ha venido subsidiando un rubro tan importante como es la caficultura, pero todos los años, y no vemos el despegue. Primero han sido Blanco de la Roya, otros que dijeron, mire, el producto perdió el precio, igual que los cereales, perdieron el precio. Todo eso con el COVID fue un golpe mortal a los países pobres. No digo que a los países ricos no les ha pasado, sí les ha pasado factura. ¿Cómo corregir esos entuertos, José Andrés? Hay que corregir el sistema corrupto que hemos tenido, don Raúl. ¿Sí? Donde ha existido la falta de transparencia de cómo se van a asignar esos recursos. Mire, en el país han pasado etapas y procesos sumamente difíciles donde, sí. Bueno, no voy a mencionar partidos políticos porque aquí yo no quiero caer en ese error donde el gobierno que va entrando va culpando al anterior y el que entra después entra el que estaba y así va a seguir siendo en historia. No, pero le hago la cuenta. Cuando llegó la democracia cristiana era la tiranía militar fascistoide, 50 años de tiranía militar. La democracia cristiana estuvo 10 años, cuando llegó Arena decían la década perdida, estamos hablando de 60. Llega Arena y dice el frente, aquí el país se acabó. Estamos hablando ya de 60, de 80 años. Estuvo el frente 10 años, estamos hablando de 90 años. Y el gobierno actual le echa la culpa al anterior. Y así, tal como usted dice, 90 años aguantando la misma suerte y el que está abajo es el que tiene que pagar los platos rotos. Y como que se volvió negocio, don Raúl, que la situación de oportunidades en El Salvador cada vez se pusiera más difíciles para los pequeños y los medianos, para los emprendedores, y como que era negocio generar estas condiciones para que nuestros hermanos salvadoreños busquen emigrar. Yo estoy casi seguro, yo he tenido la oportunidad de viajar y de escuchar a hermanos salvadoreños exitosos en Estados Unidos, por ejemplo. Y hay cientos. Y les he hecho la misma pregunta a varios. Si el país hubiera tenido las condiciones para que usted realizara su sueño en tierra cuscatélica, usted se hubiera ido, y me dicen que no. Mire qué interesante. ¿Qué le quiero decir con eso, don Raúl? Al final del día, ya no perdamos el tiempo en estar generando debate destructivo, confrontativo. El país requiere de propuestas de solución a sus grandes problemas, don Raúl. Y ese es deber de todos. Y cuando digo de todos, me refiero de todos los partidos políticos y del Ejecutivo y de los diferentes sectores de la sociedad. Hemos dejado de escuchar a la academia. El sector de las universidades son un tanque de pensamiento valiosísimo, don Raúl. Claro. Donde debemos de impulsar un verdadero instituto de desarrollo de investigación para poderle aportar soluciones a El Salvador. Mire, usted puso de ejemplo el sector caficultor y siempre se les ha tratado de apoyar, pero preguntémosle a los productores de café, pequeños y medianos, si ese apoyo también ha bajado hasta donde ellos. ¿Llegó donde ellos? ¿Llegó donde ellos o se quedó allá arriba? Eso habría que ver, don Raúl. Sí. Y eso pasa en los diferentes sectores. Le digo, miren, a veces manoseamos y maniobramos con la Constitución a conveniencia. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la hago a mi medida y voy a interpretar esta parte de la Constitución como mejor me convenga en este momento. Sí, sí. Y reitero, es deber de todos los sectores integrar esfuerzos. No es posible que El Salvador pasó de ser uno de los cinco mayores productores, exportadores de café en el mundo, uno de los más grandes en la región. ¿Qué hicieron los países vecinos, don Raúl? Crecieron.
¿Y sabe por qué crecieron? Porque nos robaron el talento humano. Nuestros técnicos en café se lo llevaron gobiernos vecinos a desarrollar este sector que ahora es exitoso y produce y exporta más café que El Salvador. Igual ha pasado con los agrónomos que se formaban en el país. Es decir, preparamos técnicos para países vecinos. Le cuento rápidamente, Nicaragua puede ser buen productor, incluso de los lácteos. Uno de los serios problemas que se tienen es que el tratado con Nicaragua permitía traer cada mes 70,000 kilos de productos lácteos a El Salvador. Hoy la industria ganadera se está muriendo porque llegan de 700 a 800,000 kilos. Se rompió el tratado y todo el mundo, los ganaderos cruzados de brazos, son 300,000 fuentes de trabajo, entre otras cosas. Y yo le podría poner de ejemplo el sector en el que yo estoy. Por cada libra que nuestra industria nacional produce de carne, de productos derivados de la carne, ingresan al mercado salvadoreño 90 libras. De producto terminado, la relación es 1 a 90. Yo me hago la pregunta, don Raúl, ¿qué pasaría si de esas 90 libras que ingresan, yo no digo que dejen de entrar a la mitad y que la otra mitad la produciéramos acá? ¿sí? Ahí está la famosa fábrica de empleo, don Raúl, que mucho político se pegó en el pecho en el pasado y que hizo muy poco. O casi nada. O casi nada. El Salvador tiene vocación agrícola. Eso Nuestras somos. tierras son fértiles y tenemos abandonado un sector que deberíamos de por lo menos estar produciendo toda la canasta básica o gran parte de la canasta básica de alimentos que llevamos a la mesa de la familia salvadoreña. Es lamentable. Lo dijo el presidente hace poco en un lanzamiento que hizo de la reactivación del agro y a mí me parece muy interesante, pero reitero, debe de hacerse a base de méritos y de esfuerzos y que el apoyo vaya enfocado sobre todo al emprendedor, al pequeño y al mediano, que es donde nunca llegó la ayuda en el pasado. Yo recuerdo que habían muchos fondos del Banco Mundial para reactivar el agro y llegaba un pequeño y un mediano empresario a tratar de gestionar estos fondos y ya no habían, don Raúl. Se los habían llevado las grandes empresas. Y el otro tema es el de multiinversiones. 6 millones de dólares agarrados de quienes comandaban y mandaban esta estructura. Igual que el tema de Bandesal en el pasado. Bandesal era un banco de segundo piso que recibía dinero de préstamos al 3% y lo colocaban entre los grandes al 1 o al 2%. ¿Y al pequeño y al mediano? Eso es también, gracias. Esa historia cambió con Bandesal, para mencionar un tan solo ejemplo. Que hay cosas que se han hecho bien, pero que quedan muchas por mejorar. Claro, no es fácil. La oportunidad de mejorar El Salvador, ahí está. Creo que debemos de impulsar y de promover más el diálogo de altura, que hayan mesas donde podamos escuchar a los diferentes sectores que lleguen a hacer propuestas de solución a los grandes problemas del país. Y el gobierno debe de abrirse a escuchar. Es de la única manera que integrando esos esfuerzos, don Raúl, vamos a generar y a provocar las condiciones que El Salvador necesita para impulsar el desarrollo. De lo contrario, don Raúl, me preocupa mucho que vayamos a caer en endeudarnos demasiado. Ya somos un país bastante endeudado, siempre hemos estado endeudados. Y yo creo que el endeudamiento debe ir de la mano con el crecimiento para medir nuestras capacidades de endeudamiento. Y de la forma que lo vamos a lograr es precisamente, don Raúl, reactivando de manera responsable los diferentes sectores productivos. Y me refiero específicamente, nuevamente, al pequeño, al mediano emprendedor, soñador. Yo le llamo soñadores a nuestros emprendedores. El Salvador tiene lo más valioso, que es su talento humano. Y yo creo, y estoy convencido, que es deber de todos, no solo del Ejecutivo, de todos los diferentes sectores de la sociedad, que generemos esas condiciones para que nuestros hermanos salvadoreños puedan realizar sus sueños en tierra cuscatleca y no tengamos que tener ese montón de hermanos emigrando, que trae otro problema, don Raúl, la desintegración familiar. Claro. Y es bien triste. Y eso va a la par de la pérdida de principios y valores. Nosotros siempre hemos sido un país donde nos hemos caracterizado por nuestros principios, por nuestros valores de humanidad, de hermandad, de preocuparnos como hermanos salvadoreños. Ya no podemos seguir como
por momentos como que parecemos cangrejos, ¿verdad? Que alguien empieza a crecer en diferentes rubros y como al otro no le gusta, no lo deja crecer. Le pone zancadillas. No lo deja subir en la lata para que salga. Subir, y entonces así nos vamos a quedar estancados. Y me refiero precisamente a ese tipo de debate destructivo, confrontativo, que lo único que hace, don Raúl, es estancar el desarrollo de El Salvador. La pregunta de lo que hemos y lo que vimos hace la semana antepasada, lo que vimos en la asamblea, un choque de panfletos que al final el empleado que fue capturado, la acusación que le formulan es por sustraer documentos privados. ¿Y qué es un documento privado? Son fotografías de los 3 funcionarios señalados por los Estados Unidos y de la fotografía sacada del video de Norman Quijano. Esos son los documentos secretos, digo, para meter a la cárcel a un empleado, a un ciudadano. El choque permanente de las fuerzas políticas, te insulto yo, me insultás vos. ¿Qué estamos construyendo como país? Ahí usted ve un claro ejemplo, don Raúl, de lo que hemos hablado esta noche. El tiempo que perdemos, la energía que perdemos. El recurso. Y al final, don Raúl, quien pagó las consecuencias fue un pobre empleado de la asamblea, que seguramente tiene familia. Y le digo porque lo conozco. Sé que es un pilar de hogar, tiene un niño especial, un niño muy talentoso, que tiene una enfermedad muy delicada y que por cierto va muy bien en sus clases. Lo conozco porque es del municipio de Mexicanos, pero que al final del día, él lo dijo, creo, ¿verdad? Cuando lo entrevistaron, siguió una indicación que se le había dado, pero que es lamentable también porque creo que el órgano legislativo está para construir propuestas de solución a los grandes problemas de El Salvador, no para caer en un debate, y de verdad que me da pena, estoy viendo la imagen en este momento y sí es lamentable de ambas partes, ¿verdad? Hay que reconocer, yo creo que, reitero, El Salvador está con sus diferentes órganos, ¿verdad? Pero como el todo esto que estamos viendo, José Andrés, esto en primer lugar no es correcto, es contra el reglamento. Definitivamente, sí. Lo que estamos viendo de este personaje no es absolutamente nada edificante. Sí. Recurso, seguro papelería impresa y no más. Sí. Tiempo tomado de los trabajadores, recurso tomado de la asamblea, es decir, pero estas cosas, ¿a cuenta de qué? ¿Por qué? Pues, ¿por qué no construimos un país de diálogo, de entendimiento, de tolerancia? Yo no estoy de acuerdo con sus ideas, pero tengo la obligación de respetarlas. Claro, y de proponer una mejor idea. Sí. Que al final lo que queremos es construir soluciones para los grandes problemas de El Salvador. Y es una lástima, de verdad, tener que perder energías, perder tiempo, perder recursos, don Raúl. Y perder la tranquilidad de un país, porque este hombre en la cárcel, el otro riéndose de lo que habían hecho y hasta le aplauden. Y hay que decirlo, don Raúl, mire, tarde o temprano, y eso es un principio, ¿verdad? Y no lo digo yo, no me lo invento. El hombre tarde o temprano cosecha lo que siembra. Es cuestión de tiempo. Yo Todo le cae llamo por su peso. Yo le llamo la ley del gallinero. Algunos me han criticado, pero la gallina cuando sube temprano y logra llegar al palo, está bien, ¿verdad? Sí. Digo, tempraneó, pero cuando ya no pudo llegar al palo al siguiente día, le toca quedarse abajo. Es la ley del gallinero. Sí, ese es un debate que desgasta, estanca el desarrollo de El Salvador. Reitero, el órgano legislativo está para producir propuestas de solución a los grandes problemas de El Salvador. Y si nosotros no enmendamos ese error, porque no basta pedir disculpas a la población, hay que enmendar ese error. Los hermanos salvadoreños no se la están pasando bien. Debemos de construir y generar las condiciones favorables, justas, transparentes, para que nuestros sectores en la sociedad salvadoreña puedan desarrollarse, no a base de privilegios, don Raúl, sino que a base de mérito, de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio. Es de la única manera que vamos a sacar a El Salvador adelante. ¿Cómo ve el 2022, que es hasta la vuelta de la esquina? Creo que el 2022 va a ser un año de oportunidades para todos los sectores de la sociedad salvadoreña, para los que no han hecho bien las cosas, tratar de enmendar sus errores, no con palabras, sino que con acciones. Y para los que están en el sector productivo, por ejemplo, es un año de muchos retos, don Raúl, donde tenemos que construir ese diálogo, ese puente
para que el órgano ejecutivo, el órgano legislativo sobre todo, puedan aportarle soluciones a nuestros sectores, que son los que nos van a generar, don Raúl, los recursos financieros que necesitamos. Así se impulsa el desarrollo económico. Y no hay desarrollo social, don Raúl, perdóneme, si usted no reactiva los sectores productivos, que son los que van a generar ese recurso para impulsar el desarrollo social que tanta falta está haciendo en El Salvador todavía. Es la mesa de 4 patas: micro, pequeños, medianos y los grandes. Uno de los 4 que falle, se tambalea la mesa. Se tambalea la mesa. Yo sueño, don Raúl, que nuestros emprendedores tengan la oportunidad de convertirse en pequeños microempresarios, donde nuestros microempresarios puedan dar el paso a convertirse en medianos empresarios y donde el mediano tenga las condiciones favorables. Sin tanta traba. Convertirse en grande empresario y, ¿por qué no decirlo? Que nuestros grandes empresarios se vuelvan empresarios transnacionales, donde podamos exportar el esfuerzo, el trabajo del talento salvadoreño y volver a poner en alto el nombre de El Salvador, como ya sucedió en la historia. El Salvador siempre fue respetado, reconocido en la región como el Japón de América, como el pulgarcito de la región. ¿Por qué? Por su talento humano. Y eso lo vemos hoy en día con los casi 3 millones de hermanos salvadoreños que viven en Estados Unidos, a quienes les mando un saludo, y que ellos son los que nos ayudan en gran manera a sostener la economía de El Salvador. El gobierno no puede estar divorciado de los sectores productivos de la sociedad, ni tampoco los sectores productivos pueden estar divorciados del Ejecutivo. Tenemos que generar y presentar propuestas de solución para sacar adelante El Salvador. El Salvador debe de volver a destacar en la región centroamericana como lo hizo en el pasado, don Raúl. Y tenemos, reitero, lo más valioso, que es nuestro talento humano, nuestros soñadores, nuestros hermanos salvadoreños, que están pidiendo a gritos más y mejores oportunidades, don Raúl, para poder desarrollarse acá en El Salvador, en tierra cuscatleca, y no tengan que tener que emigrar a otro país, pasar las fronteras y volver en realidad sus sueños afuera de la frontera salvadoreña. Bien, José Andrés, gracias de veras, muy amable por acompañarnos durante esta semana. Esperamos que toda su posición haga luz sobre lo que realmente debe cambiar en las estructuras de los partidos políticos. La próxima semana, Dios mediante, tendremos otros protagonistas de partidos políticos que han decidido, los protagonistas, repito, retirarse de los colores y buscar otra alternativa en el espectro político salvadoreño. A ustedes, gracias por su sintonía. En un momento vienen los especialistas del deporte aquí en su servicio informativo Ahora. hpdnoticias.com, periodismo digital con credibilidad. Estás viendo Ahora, noticias, deportes y más. Un informativo independiente que sintetiza los acontecimientos más relevantes de El Salvador y el mundo. Conducido por un equipo de profesionales con trayectoria y experiencia. Gracias por estar en nuestra sintonía. Creo que es importante. Deportes ahora. Bajo el liderazgo del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Los esperamos aquí a las 8 de la noche por la señal de TVM y sus plataformas digitales. Ahora, una producción de la Agencia Salvadoreña de Noticias.
Buenas noches, qué gusto que pueda estar en nuestra sintonía en este viernes 7 de enero del año 2022. La sección deportiva es su noticiero ahora, en esta oportunidad con la grata compañía de Sergio Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, Fran, buenas noches para todos. Un gusto saludarlos con los deportes ahora en este viernes 7 de enero ya del año 2022. Bueno, el tiempo... Y otro que está volando es el equipo de Platense, Fran. Así es, esta noche nuestro invitado es el licenciado César García, dirigente, representante del cuadro gallero. César, gracias por atender nuestra invitación. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, es un gusto saludarle, gracias por la invitación y bueno, desearle a toda la afición feliz año nuevo y que sea de muchos éxitos este año deportivo también. Bueno, perder una final no es agradable, no hay que celebrar perder una final, pero creo que Platense ha celebrado llegar a una final después de estar en la primera división en menos de un año. Por supuesto, de hecho ya llegar a la primera división para nosotros fue un gran éxito. Estar jugando y disputando cada uno de los juegos en cada una de las fechas pues también fue muy importante para el equipo, para el aficionado. Y bueno, disfrutamos una final, la afición llegó y le hemos disfrutado como que hubiésemos ganado el campeonato. Se ha ratificado a Guillermo Rivera, su cuerpo técnico, ya se comienza a trabajar 15 días nada más, una pausa de 15 días y luego las actividades marchan precisamente con mucho entusiasmo, con mucha entrega. Por supuesto, después de esta final que tuvimos con Alianza, se dio un pequeño descanso para los jugadores, cuerpo técnico, y ya pues el lunes anterior hemos empezado, ¿verdad?, a la pretemporada con los jugadores, ¿verdad?, y aquellos que también se van a incorporar al equipo. Ya están en su preparación, ya este próximo fin de semana tenemos nuestro primer partido amistoso y pues claro, el profesor trabajando para poner a tono al equipo y dar inicio a la primera fecha. Bueno, César me comentaba muchas enseñanzas en este retorno a la primera división. Por supuesto, hay muchas enseñanzas deportivas, administrativas también. No es lo mismo estar en segunda división que en la primera división. Las cosas son más estrictas, más serias y como les repito, hemos aprendido bastante en la final, ¿verdad?, de logísticas, de cómo se maneja ese tipo de finales y gracias a Dios pues salimos bien y pues también nos deja esa enseñanza, ¿verdad?, de ojalá volver a estar en una final y ser mejor las cosas. La renovación de la plantilla es corta, mínima. De hecho, de los 4 extranjeros se confirman 3, nada más queda un cupo. Jugadores nacionales son muy pocos los que han salido. Y del grupo inicial fue dejado sin efecto el caso de Rodolfo Orellana, que continúa con la institución. Así es, se reconsideró la situación de Fito Orellana, ¿verdad?, juntamente con el cuerpo técnico, pues sí, el muchacho pues ya está incorporado nuevamente al plantel. Y sí, como junta directiva, siempre con las pláticas del cuerpo técnico, la continuidad es muy importante en un equipo, porque eso te hace crecer grupalmente y también en lo individual, en cada uno de los jugadores, se conocen mejor y creo que eso nos ha llevado al éxito también, la continuidad de un jugador. ¿La cuarta plaza de extranjeros la van a llenar? Por supuesto, vamos a tener un jugador extranjero, solo que en estos días se va a dar a conocer porque todavía se está en negociación con al menos un jugador. Podemos saber qué posición. Es un delantero. Es un delantero, es el que andamos buscando y en estos próximos días se va a dar a conocer quién va a ser el nuevo jugador. César, se habló inicialmente de Wilmer Novoa, alguien de la casa que vuelve y que tendrá la oportunidad de jugar con Platense en primera división, porque fue figura en Liga de Plata, no así en el circuito de privilegio. También se confirma la incorporación de Juan Alfredo Barahona Peña, que llega de Santa Tecla. ¿Quiénes más son los refuerzos nacionales? Sí, como tú dices, ya está Wilmer Novoa, un muchacho de la casa, un jugador que ya conoce pues toda la plantilla y bueno, incorporamos otro jugador de experiencia también como es Juan Barahona, ¿verdad? Ya hemos cubrido esas zonas donde nos vimos un poco flojos en esta temporada pasada y sí hay otros jugadores que todavía solo tenemos vacantes para un extranjero y un nacional. Todavía ahí están probando algunos jugadores nacionales que todavía pues no se ha considerado su participación en el equipo, pero en los próximos días vamos a evaluar con el cuerpo técnico quién de esos jugadores va a quedar y va a suplir
esa vacante de jugador nacional que nos hace falta. Bueno, creo que una de las importantes decisiones para Platense mantener a su técnico, Guillermo Rivera, creo que hoy por hoy uno de los mejores técnicos nacionales. Así es, como les repetía, la continuidad, ¿verdad? Darle la confianza al cuerpo técnico, pues son los que conocen a los muchachos y sabe pues la posición, las características de cada uno de nuestros jugadores. La continuidad es muy importante, ¿verdad? Por eso es que le hemos dado la confianza al profesor Memo y pues ojalá nos lleve a otra final más. ¿Hay promoción de elementos de categoría de reservas al primer plantel? Siempre lo ha estado, pues ahí hay varios jugadores pues que están para poder participar en el equipo mayor y pues, en su momento pues el profesor los puede considerar para poderlos ocupar en algún momento determinado dentro del torneo. Manuel González es ratificado con el equipo. Así es, y Meme González ya está con nosotros entrenando, así es. Bueno, eso es interesante porque los cambios son mínimos, es decir, se le va a dar continuidad a un proyecto que nada más lo que se ha hecho es fortalecerlo, esperando que puedan ir más allá de donde alcanzaron, porque la vara de una u otra forma quedó muy, pero muy alta. Sí, claro, un equipo pues que llegó a la final, pues yo creo que no es mucho lo que hay que mover dentro del plantel, pero sí, como tú dices, pues hay que fortalecerlo, hay que darle más fuerza en algunas de las bandas que teníamos debilidad y ahí tenemos esos dos incorporaciones que yo creo que son jugadores pues, que pueden jugar incluso a perfil cambiado y nos va a llegar a ayudar mucho como lateral a suplirle balones a los centros delanteros. En lo económico, César, ¿podemos hablar de un torneo solvente para Platense? Sí, gracias a Dios, con el apoyo de la afición, de muchos comités, de nuestros patrocinadores, se ha logrado, ¿verdad?, solventar todas las situaciones económicas del club, de los jugadores, del cuerpo técnico y todo lo que conlleva la parte deportiva, administrativa del equipo. Lo importante es siempre tener la claridad, ¿verdad?, de que los fondos son bien administrados, ¿verdad?, por esta junta directiva y eso nos ha llevado al éxito para poder llevar a este equipo hasta una final. Eso es interesante porque a diferencia de muchos equipos, pues Platense no tiene inconvenientes, tiene todos sus finiquitos. Y digo esto porque sé yo que otras instituciones están haciendo esfuerzos grandes para tratar de tener solvencia y poder inscribirse. Sí, gracias a Dios, como te repito, pues nosotros en este torneo pues hemos hecho bien las cosas y claro, a veces en otras instituciones deportivas puede estar pasando esa situación. Pues claro, hemos tenido una situación económica y vivimos una situación económica bastante complicada, pero como Club Deportivo Platense te digo que gracias a Dios, con el apoyo de todos, hemos logrado pues estar solvente con los jugadores, cuerpo técnico. Vamos a la pausa, volveremos en breve con César García, el representante del equipo de Platense, el subcampeón nacional. HPDnoticias.com, periodismo digital con credibilidad. Ahora, noticias, deportes y más. Un informativo independiente que sintetiza los acontecimientos más relevantes de El Salvador y el mundo. Conducido por un equipo de profesionales con trayectoria y experiencia. Gracias por estar en nuestra sintonía. Creo que es importante. Deportes ahora. Bajo el liderazgo del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Los esperamos aquí a las 8 de la noche por la señal de TVM y sus plataformas digitales. Ahora, una producción de la Agencia Salvadoreña de Noticias.
Estás viendo Seguimos con más en este viernes 7 de enero del año 2022 en su servicio informativo. Ahora en la sección deportiva nos acompaña el licenciado César García, representante de Platense. Licenciado García, hay mucha preocupación en la fanaticada, no solo viroleña, sino que también en todos aquellos que amamos el fútbol por el estado en el que se encuentra el terreno de juego del estadio Antonio Toledo Valle. Ha habido un descenso en el color de la grama, lo hemos visto un tanto opaco. Me imagino que ya es un trabajo que se va a desarrollar para tratar de recuperarlo. ¿Qué es lo que le está pasando al engramado del Toledo Valle? Sí, hubo un momento determinado, pues hablamos con los ingenieros agrónomos encargados de la administración del estadio. Nos decía que falta de agua, era eso. Falta de agua, parece que había un hongo también ahí en la grama que estaba, pero ya está en tratamiento, y ya se ve mejor la canchita. Ya está un poco mejor y creo que de aquí al inicio del torneo ya va a estar mejor. Había un pozo ahí en Zacatecoluca, en el estadio, ¿verdad? Sí. Como para poder de ahí proveerse de agua. Sí, de hecho ahí está, es la conexión que tiene el sistema de riego, el pozo. Y pues no es por falta de que el pozo esté seco, que no, sino que la administración de cómo están regando el terreno de juego creo que es la que le hacía falta. Bueno, tenemos un ejemplo hablando de canchas. No siempre es el agua, no siempre es el abono. Veamos la cancha del Estadio Quiteño, una fuerte inversión, y hoy tenemos una cancha que en la distancia se ve opaca, se ve amarilla. Y creo que el problema de las canchas en El Salvador no es por que no hay agua, sino a la gente que se encarga de darlo. Tiene que ser un especialista para poder tratar una grama de un terreno de juego y conocer mucho del tema para poderla mantener con calidad. Así es. Claro, ahí tenemos nosotros al ingeniero, de hecho, Gramas del Salvador es el que administra la situación de la grama. Y como les repito, tenemos ahí varios ingenieros agrónomos que dan sus opiniones y ahí se unifican para el bienestar del ¿Esperan recuperarla pronto? Entonces? No, claro, va a estar recuperada. Yo estoy seguro que van a recuperar la cancha, ¿verdad? Porque también tiene que ver el clima que estamos viviendo, ¿verdad? Un poco de ya no altas hay lluvia, temperaturas. Altas temperaturas. Entonces, no hay lluvia. No hay lluvia y entonces todos esos aspectos también hacen ver de que, y más cuando una grama tan delicada como la que tiene el Estadio Toledo Valle, pues es importante darle, como usted dice, un cuidado perfecto. Perfecto. ¿Se confirma para domingo a las 3:15, 3:30 de la tarde los partidos de Platense cuando juegue como local? Cuando juguemos de local vamos a empezar a las 3:15 los días domingos en el Estadio Toledo Valle. Así será. ¿Se van a mantener los precios? Sí, los precios en fase regular han venido con 5, 7 y $10. Bueno, hablábamos en la pausa de que si se repite la final del torneo anterior, Platense estaría metido ya en el torneo de campeones de CONCACAF. Ese es uno de los objetivos que tiene el equipo. Gran sueño. Por supuesto que ya lo soñamos, ¿verdad? Ya tenemos, digamos, un medio boleto, no sé si decirle medio boleto, pero ya estamos ahí dentro de ese grupo que podemos ser seleccionados para poder participar en la Liga CONCACAF. Es decir, ya están dentro de el grupo de aquellos que pueden optar. Sin embargo, para terminar de alcanzar el objetivo dependen de ustedes mismos, depende de los resultados que puedan obtener en este torneo como para poder llegar a lo mejor no como el primero, pero sí dos como opciones, el pueden tercero. ser campeones o subcampeones. Pero si son subcampeones, el campeón tiene que ser Alianza de nuevo. Sí,
hemos revisado las reglas de participación en Liga CONCACAF y efectivamente pues ahí hay varios criterios y pues estamos como subcampeón, ¿verdad? Pero no, vamos por el campeonato en este torneo que viene y pues para garantizar nuestra participación en Liga CONCACAF. Vendrían al Cuscatlán sin lugar a dudas, ¿verdad? Sin lugar a Platense, dudas, como sí. muchos escenarios en El Salvador, no llenan los requisitos, las exigencias de CONCACAF para un tipo de este partido. Por supuesto, de ser así, pues va a ser el Estadio Cuscatlán quien nos va a tener que albergar ese tipo de juegos. Es interesante también el trabajo que ustedes desarrollan en las bases o en las ligas inferiores, categoría de reservas. Estuvo muy cerca de llegar a octavos de final. En el caso de la liga femenina sí tiene que recuperarse mucho. Me imagino que también están brindando el apoyo necesario a estas divisiones. Claro, por supuesto, como parte de nuestra responsabilidad como junta directiva del club, todas las categorías son importantes, pues los muchachos son los que en un momento determinado van a llegar al primer equipo y gracias a Dios clasificamos en el equipo de reserva. En la femenina no se pudo dar por la estructura como estaba organizada el torneo de la liga femenina, pero hicieron un buen papel las chicas, hicieron un buen papel y pues estuvimos cerca de clasificar. Creo que con un gane que hubiésemos tenido en la etapa regular pues hubiésemos logrado estar ahí dentro de los dos lugares, pero como te repito, la reserva y la femenina también son importantes para este club y se les brinda todo el apoyo necesario para su participación. Importante, bueno, una pregunta igual que le hice anoche al presidente de FIRPO, Juan Pablo Herrera. Una nueva junta directiva en la primera división, nuevas expectativas. Bueno, eso esperamos, que sea todo en beneficio del fútbol, ¿verdad? De toda la estructura del fútbol y no me cabe la duda que eso así va a ser, que va a haber van a surgir ideas, nuevas opiniones para el bienestar del fútbol salvadoreño. El Platense, pues, como agremiado también ya opta por primera vez ya de forma oficial por su cargo en la Junta Directiva de la Primera División. Sí, estamos como cuarto director deportivo y con todo gusto, pues, ¿verdad? Yo voy a estar ahí apoyando en lo que esté al alcance para el fútbol salvadoreño. Si César García hubiera sido electo presidente de esta nueva Junta Directiva, ¿cuáles fueran las prioridades para mejorar nuestro fútbol? Bueno, tendríamos que buscar el apoyo gubernamental también, estar de la mano con muchas instituciones públicas y privadas, municipales, para sacar adelante el fútbol nacional. En primer lugar, modernizar la infraestructura de los escenarios deportivos, ¿verdad? Estar de la mano con el Ministerio de Educación para que también se involucre aquellas clases de educación física, ¿verdad? Que se daban y se impartían con anterioridad. Creo que hay mucho que hacer, hay que arrancar si queremos mejorar este fútbol. Y para eso la unidad debería ser algo muy, pero muy importante en la primera división. Claro, ese es un principio inherente pues, a nuestras actividades deportivas con los compañeros directivos. Debemos de tener mucha unidad, ¿verdad? Ser leales y unidos en todas las actuaciones deportivas y administrativas que hacemos, ¿verdad? Por el bien del fútbol. La verdad que es un año muy difícil, en particular porque se viene la elección de la Federación Salvadoreña de Fútbol y la liga siempre demanda ese protagonismo, en particular porque son los que proporcionan la materia prima para el desempeño de la selección nacional. Sí, por supuesto que es un año pues de elecciones, ¿verdad? De elecciones en la Federación Salvadoreña de Fútbol y ojalá que todo vaya en beneficio pues del fútbol salvadoreño. Eso es lo que espero. Muy amable César García, gracias. Representante del equipo platense, el subcampeón nacional. Lo escuchábamos esta noche. Gracias César por venir. Vamos a la pausa. En breve continuaremos con el noticiario ahora.
hpdnoticias.com, periodismo digital con credibilidad. Estás viendo Ahora, noticias, deportes y más. Un informativo independiente que sintetiza los acontecimientos más relevantes de El Salvador y el mundo. Conducido por un equipo de profesionales con trayectoria y experiencia. Gracias por estar en nuestra sintonía. Creo que es importante. Deportes ahora. Bajo el liderazgo del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Los esperamos aquí a las 8 de la noche por la señal de TVM y sus plataformas digitales. Ahora, una producción de la Agencia Salvadoreña de Noticias. Termina la primera semana del mes de enero en un país donde la convulsión política es la que está a la orden del día. Lunes, martes y miércoles, los miembros de la Asamblea Legislativa, los diputados, se alargaron en el feriado de Navidad y Año Nuevo. ¿Explicación? Ninguna. Una jueza es degradada del sexto de sentencia y enviada a un juzgado de paz en Panchimalco porque dijo desde un principio que la demanda de una diputada del partido en el gobierno no procedía contra una analista en materia de seguridad que había reenviado el material en las redes sociales donde se señalaba, sin verificar o sin confirmar la versión, por cierto, de que la diputada habría utilizado fondos públicos para hacerse cirugía estética. La presentación de la demanda primero en la Fiscalía y después en el tribunal fue advertido por entendidos en materia penal. Dijeron desde un principio que no había apertura a juicio porque no era el caso mismo, con las pruebas que se presentaban no tenían ningún sustento jurídico. Todo esto ha llevado ya a un análisis pormenorizado. Los jueces nuevos han guardado un profundo silencio. Los jueces que se quedaron sin ser destituidos o despedidos porque no cumplían los 60 años o los 30 de servicios, señalan que se ha enviado un mensaje altamente peligroso en el respeto a la independencia de los órganos del Estado. Si esto es así, señalaron, es fácil que cualquier funcionario o un diputado acuse a un parroquiano, un ciudadano o un opositor político, vaya por el camino del juez que determina que tiene que ir a prisión. Lo mismito, y esto no es nuevo, lo mismo hacía el fiscal Douglas Meléndez, quien tenía el juzgado cuarto de instrucción de la época, donde enviaba todos los casos de las personas a quienes querían enviar a prisión. Así estuvo el caso, por ejemplo, de Enrique Raiz, el caso de la empresa Cumarsal, el tema de don Adán Salazar, que incluso fue enviado 6 meses a la prisión de máxima seguridad, saca atrás, sin tener delito alguno para el cual fuese acusado, nada más las simples sospechas del llamado falso cartel de Texas. Todos estos hechos en materia de justicia se han venido dando. En la administración de la Corte, es decir, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Antigua, que fue destituida por esta Asamblea Legislativa, hay un caso emblemático del juez Levis Italmir Orellana, un señor juez apegado a derecho. Él ha fallecido o murió el año recién pasado. ¿Cuál fue el pecado de Levis Italmir Orellana?
en el caso del difunto Francisco Flores, apegarse al derecho y a lo tratado por las pruebas que le sustentaron o le presentaron. Se mantuvo firme en la aplicación del derecho. Eso le valió que el poder político y el poder económico lo enviaran a Siberia, como se dice popularmente. Los rusos ocupaban Siberia, que era, o es mejor dicho, uno de los territorios de la antigua Unión Soviética donde el frío calcina. Enviaban a los presos políticos a morir en la Siberia. Así enviaron a Levis y Talmir Orellana, castigándolo por haber sido respetuoso y firme en la aplicación del derecho. Es decir, esto no es nuevo, pero que ya con repetida frecuencia lo tengamos en nuestro poder, también significa que la Fiscalía General de la República debe estar atenta a lo que hicieron fiscales anteriores, acusando, condenando y persiguiendo a empresarios, cuyos casos Douglas Meléndez los entendió muy bien y aplicó la ley torcida. Así transcurre esta semana con la llegada también de 2 periodistas cubanos defenestrados por el régimen comunista de la isla simplemente porque predicaban con la verdad. El gobierno salvadoreño les ha concedido por el momento un asilo breve para su destino rumbo a Europa. Y hasta aquí nuestra crónica de hoy. Los conceptos vertidos en el programa anterior son de exclusiva responsabilidad de la Agencia Salvadoreña de Noticias, bajo la dirección del periodista Raúl Beltrán Bonilla.